Well, a very warm welcome to everybody here today. Le queremos dar una bienvenida a todos que están con nosotros hoy. It's everybody's favorite Sunday of the month. Es el domingo preferido de todos, de nosotros cada mes. And it's the first Sunday of the month. Es el primer domingo del mes. What's the bad news is Gardner's not here. Y lo que pasa es que Gardner no está aquí hoy. But the good news is, Pero la noticia buena, this is the Sunday that we dedicate to our theme. este es el domingo en el cual hablamos de nuestro tema del año. And many of you probably can remember well Y si ustedes se acuerdan bien, that the theme for this year is focus on the family. que el tema de este año tiene un enfoque en la familia. So that applies to everybody Entonces eso se puede aplicar a todo el mundo, because we're all in a family. porque cada uno de nosotros tiene una We familia. came from one, Venimos de una, we might have our own. tal vez sea que tú tienes tu propia familia, And really everything that God does in the world today y también todo lo que Dios hace en el mundo de nosotros hoy is through us as individuals and us as members of the family. es por nosotros como individuos y miembros de esta familia. So it's hard to talk about the family Entonces es difícil hablar sobre la familia without just talking in general about what it means to be a Christian, period. sin hablar en general de lo que significa ser un cristiano, Because all of God's teaching porque toda la enseñanza que viene de Dios applies first and foremost, it begins in the family. se aplica primeramente y empieza con la familia. And so our Sunday morning Bible classes, we're looking at specific family-related stuff. Entonces los domingos en nuestras clases bíblicas estamos aprendiendo de cosas de la Biblia que se tratan en la familia. But what we decided to do, Roger and me, for the theme sermons throughout the year, Pero para los sermones de la familia que se van a hablar en el año, Roger y Tim decidieron que is to focus on the fruit of the Spirit. se querían enfocar en los frutos del Espíritu, You know, love and peace and so forth. el amor, la paz y esas cosas. Speaking about these things one by one. Y van a hablar por esas cosas una por una, Because what do we need in our family more porque ¿qué más necesitamos en nuestras familias? than for the Spirit to produce fruit in each member of the family? De que el Espíritu traiga fruto en cada miembro de la familia. If the Spirit is working His sanctifying work through us, Entonces, si el Espíritu está trabajando en nosotros, that's a recipe for a good family. ya ahí tenemos una receta para una buena familia. And so that's the plan for this year. Entonces, ese es el plan para este año. So this is our segue lesson into that. Entonces, ahora vamos a seguir hablando de ese tema. And today we're going to emphasize on what it is that the family actually needs. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que la familia de verdad necesita. And spoiler, Y sorry, pongan atención. is that the family needs the Holy Spirit. Sabemos ya que la familia necesita el Espíritu Santo. That's what we need most. Eso es lo que más necesitamos. There's a lot of things that we think the family needs. Hay tantas cosas que uno piensa que la familia necesita. And a lot of these things we do need in some sense. Y sí es verdad que algunas tienen importancia, You know, you kind of need food in the family. Right? porque se necesita, por ejemplo, la comida en la familia, Kind of need a house to live in or some shelter. una casa, un hogar, But you know what we need even more than that? pero más de ahí necesitamos Is the Spirit. el Espíritu. And so we're going to emphasize how much we need the Spirit more than anything else in family. Entonces nos vamos a enfocar en necesitar el Espíritu más que cualquier otra cosa en la familia. And so last month, Roger introduced this theme speaking about the purpose of the family. El mes pasado Roger tuvo un sermón que se habló del propósito de la familia. And really, the purpose of the family is to glorify God. Y hablamos que el propósito de la familia en verdad es glorificar a Dios. And that makes sense because the purpose for every individual is to glorify God. Eso tiene razón porque para cada individuo el propósito es glorificar a Dios. So naturally, that's the function of the whole family as well. Entonces por natural es el mismo propósito de la familia también. But usually, we have our own purpose in the family. Pero a veces nosotros tenemos nuestros propios propósitos en la familia. The most basic, natural purpose we might have in our family La más básica que tenemos is to have a better life. es querer una vida mejor. I mean, that's kind of why we want families. Por eso es que queremos familias hoy. We might want to get married. Tal vez sea que nos queremos casar, We might want to have que children. queremos tener hijos Thinking that these things are going to make my life more meaningful and richer. y pensamos que eso va a traer propósito y hacer que nuestras vidas sean más ricas. And they do. Y sí, traen gozo. Not that we can't have meaningful lives without having our own No family. es que una vida no pueda tener valor sin tener su propia familia. But the natural tendency is to look for having a family because we want to make our lives better. Pero
Pero tenemos esa tendencia en pensar que tener una familia va a hacer que nuestra vida sea mejor. And so then when we begin to think about, well, what is it that my family needs most? Entonces ahí vamos a pensar en qué es verdaderamente lo que necesita mi familia. I think about, well, what things are going to make our lives better? Ahí voy a pensar en cuáles cosas van a hacer que nuestras vidas sean mejores. You know, better food will make our lives better. O la mejor comida va a hacer que nuestra familia sea bien. A better living situation will make our lives better. O una situación mejor de nuestra vivienda va a hacer que estemos más felices. And there's a sense where that's very true. Y sí, en un sentido eso tiene razón. And a lot of things we desire in our families so that our lives will be better, our families' lives will be better. Deseamos muchas cosas para que nuestras vidas y nuestras familias sean mejor. A lot of them are not bad things. Pero muchas de esas cosas no son malas en sí mismas. In fact, a lot of them coincide with our role to glorify God. Y muchas de ellas también sirven en nuestro servir a I Dios. mean, for instance, it says if someone cannot provide for his own family, Por ejemplo, si hay alguien que no puede proveer para su propia familia, then he's worse than an unbeliever. es peor que alguien que no tiene fe. So working to provide food and shelter is a part of glorifying God. Entonces buscar de qué comer y proveer a la familia sí trae gloria a Dios. So it's not the thing itself, Entonces no es la misma cosa, it's the purpose behind it. pero el propósito que viene detrás de ella. If we are working so hard for the purpose of making our families' lives better, Si estamos trabajando solamente para el propósito de mejorar nuestras vidas, that these secondary things take priority over our purpose of seeking God, ya que le ponemos más prioridad a las cosas de mejorar las vidas y no a poner prioridad en las cosas de Dios, that's when we're going to have problems. ahí vamos a encontrar problemas. If I think that I'm loving my children more by giving them the things that make them happy, Si yo creo que es amar más a mis hijos, darle las cosas que yo creo que le van a hacer más feliz, rather than teaching them contentment, en vez de enseñarle a ellos a estar contentos, that's when we begin to have problems. ahí encontramos problemas. And the reason this doesn't work Y esto no funciona porque is because whatever it is that we think we need, ya en cualquier cosa que pensamos que we're necesitamos, gonna put a lot of effort and energy in acquiring that. vamos a poner más esfuerzo en buscarlo. So if what we think we need is the wrong thing, Entonces, si pensamos que necesitamos algo, tal vez sea que es algo incorrecto. all that effort and energy Ya todo ese esfuerzo que ponemos para adquirirlo, is at best a waste, ya se ha gastado and maybe it's gonna do more harm than good. y podrá hacer más daño que bueno. And I've been able to see how quickly, children grow. Y yo he podido ver cómo los niños crecen. Sammy's already over 7 months, Ya Sammy tiene más de 7 and meses it's gone fast. y se han ido rápido los meses. And you realize these moments they come and then they go. Y vemos que estos momentos llegan y bien pronto ya se van. He's not always going to be an infant. Ya él no siempre va a ser un bebé, He won't always be a toddler. no siempre va a ser un niñito. So when he's a teenager, Ya cuando sea un joven, what did we do with the time we had? ¿qué hicimos con el tiempo que tuvimos con él? If we wasted our time helping him, Si nos gastamos el tiempo en no ayudarlo giving him lesser important things, y dándoles cosas que no tienen gran importancia, then we got trouble. ahí vamos a ver problemas. And two ways in which seeking the wrong things primarily can do harm. Tenemos dos formas de cómo buscar algo que no es bien malo se vea en nuestras vidas. Is if it's not God's purpose, Si no es el propósito de Dios, where's it coming from? ¿de dónde viene? Well, it's coming from what I think is good. Va a venir de donde yo estoy pensando. I think this is important. Yo creo que esto tiene importancia, But I didn't create the world. pero yo no fui que hice el mundo. I didn't create human beings. Yo no creé a los humanos. I didn't create the family. Yo no puse a las familias. I don't know how this stuff works. Yo no sé cómo nada de esto funciona. So if I go by what I think is going to be good, Entonces, si yo me llevo de lo que yo creo que es bien, it's not going to be good. no me va a salir bien. And don't we see that in the world around us? Y eso lo vemos en el mundo alrededor de nosotros. And lastly, if my ultimate purpose is to have a better life, Y últimamente, si mi único propósito es tener una vida mejor, at the end of the day, that's a selfish purpose. ya cuando se termine el día, vemos que ese es un propósito egoísta. Now, a lot of things we do in the family is selfless or self-sacrificing. Muchas de las cosas que hacemos en la familia
es para ayudar al otro. You know, I'm gonna put forth all this effort to help my wife have a better life. Yo voy a hacer lo que yo pueda para ayudar a mi esposa a tener una vida mejor. But a lot of times it's because, well, I want to have a better life too. Pero muchas veces lo hacemos para decir, sí, yo también quiero una vida mejor. So I do all this for you. Entonces voy a hacer todo esto para ti. Well, then why are you so upset or angry about this other thing? Pero ¿por qué te enojas de esta otra cosa? I'm not getting the better life that I was looking for. Ya ahí yo no tengo la vida mejor que estaba buscando. Or we do the same thing with children. También hacemos lo mismo con los hijos. You know, I did this so you could have a better life. Yo hice este esfuerzo para que tú tengas una vida mejor. And yet you're a big disappointment. Y aquí tú me has fallado. Well, that's the way people think. Pero así es que piensan las personas. If our purpose is to have a better life, or even to give our families a better life, Si nuestro propósito es tener una vida mejor o darle una vida mejor a la familia, in the end, that's selfish. ya al final eso es egoísta. And selfishness will lead us to the wrong destination. Y el egoísmo no nos va a llevar a donde queremos llegar. But if our purpose is glorifying God, Pero si el propósito es glorificar a Dios, it's for His sake. es para su honra. That means we're going to do things the way that He tells us to do them. Y por su voluntad vamos a hacer las cosas como Él quiere. So we're investing in the things that our family actually needs most. Y ahí invertimos en las cosas que nuestra familia en verdad necesita. And we're not doing this for ourselves. Y no lo hacemos por nosotros mismos, It's out of loyalty to God. pero es por la lealtad que les tenemos a Dios. So we're going to keep doing the right thing. Entonces ahí vamos a seguir siendo lo correcto. Even in those moments when our family is failing us in our eyes. Y también en momentos donde pensamos que nuestra familia nos está fallando. We need to know God's purpose for the family Necesitamos saber el propósito de Dios para la familia and what God says the family needs to accomplish that purpose. y lo que Dios dice, lo que la familia necesita para cumplir ese propósito. And that is His Spirit. Y eso es su espíritu. In Ephesians 1:13, Leemos Efesios 1, versículo 13. Paul reminds us that we listen to the message of truth, Pablo nos recuerda que aquí escuchamos el mensaje de la verdad, we believed, creemos en él and upon believing we were sealed by the Holy y Spirit. ya en poner nuestra fe ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo. And that was to the praise of His glory. Y eso fue para su gloria. So we received the Spirit that He would be glorified. Entonces ahí recibimos su Espíritu para ser glorificados. So you see how the Spirit is helping us to accomplish the purpose of Y glorifying. vemos ahí como el Espíritu nos ayuda en el propósito a glorificar a Dios. And in Galatians 4:6, También en Gálatas 4, versículo 6, because we are God's sons, porque ustedes son hijos de Dios. that's why He sent and gave us His Spirit. Él ha enviado su Espíritu y nos dio a nosotros. He made us sons through the sanctifying blood of Christ. Y nos hizo hijos de Él por la sangre de Jesucristo. And He gives us His Spirit Y nos da su Espíritu because we belong to Him. porque pertenecemos a Él. So if the Spirit is such a big part of us being a part of God's family, Entonces, si el Espíritu es gran parte de ser parte de la familia de Dios, then how important is it that for the Spirit to be a part of our earthly families as well? ¿qué tan importante es tener el Espíritu en la vida de nuestras familias aquí en el mundo también? So we need the Spirit, right? Necesitamos el Espíritu, ¿verdad? Introduction, moving on. Ya, vamos a seguir. So we're going to now make some comparisons. Ahora vamos a comparar algunas The cosas. fancy word is a dichotomy. Dichotomy. There you go. Comparing the things that we might think that we need Vamos a comparar las cosas que tal vez pensamos que necesitamos and the things that we actually need. y en verdad lo que We necesitamos. think we need this because it's coming from our heads, Yo pienso que necesito esto porque viene de mi mente, but the Spirit says pero el Espíritu dice, this is what you actually need. esto es lo que tú verdaderamente And necesitas. of course, we'll know these things from the scriptures that the Spirit gave us. Y las escrituras que vienen del Espíritu no nos van a mostrar. What do we think we need? ¿Qué pensamos que necesitamos hoy? We think we need happiness, right? Nosotros pensamos que necesitamos la felicidad. We want to be happy in our personal lives. Para ser feliz en nuestras vidas propias, We want our families to be happy, queremos que nuestras familias tengan felicidad, obviously. obviamente. So we're looking for comfort and good feelings, Y buscamos el buen sentido y la conformidad, fun and excitement, el gozo y lo que nos emociona just people just to get along. para que la gente se lleven bien. So what kind of things do we try to get to bring that happiness? ¿Y qué buscamos para buscar esa felicidad? Well, we go for entertainment, Buscamos el entretenimiento, some fun events, tal vez un evento,
algo divertido, some pleasures or treats, algunos placeres o regalos. and think about the things we like to do with people that we care about that bring us happiness. También piensen en las cosas que queremos hacer con aquellas personas que nos traen gozo. Well, what can be so wrong with that? ¿Qué tiene mal esto? Well, there's nothing wrong with that in itself. No hay nada mal en eso sí mismo así. But again, happiness isn't really what the family needs most. Pero la felicidad no es en verdad lo que necesita la familia. Happiness is circumstantial. La felicidad viene por It's circunstancias determined by external things y se determina por cosas que vienen de hacia afuera that we can't control. que no tenemos control sobre ellos. So we happen to be happy depending on what's happening. Entonces somos felices dependiendo de lo que está pasando. But what if something bad happens? Pero ¿y si pasa algo malo? Well, then where does the family's happiness go? ¿A dónde está la felicidad de la familia ahí? You know, if there's sickness or tragedy in the family. Si hay una enfermedad o una tragedia en la familia, Well, now we don't have control over happiness. ya ahí no tenemos el control sobre la felicidad. And the things that we pursue that make us happy, the fun and the excitement, Y el gozo o el entretenimiento que buscamos, they just cannot maintain happiness. ya ahí no se queda la felicidad. You know, you lose a loved one, Cuando se nos pierde alguien que amamos, you're not in the mood to go to Six Flags the next day. ya al otro día no queremos ir a Six Flags. We can't keep ourselves happy. Ya ahí no podemos mantenernos felices. And the things that we look to bring us happiness are not really that valuable. Y a las cosas que buscamos para ser felices en verdad no tienen valor. Go out, make some good memories. Si vamos a salir a hacer memorias, That fun day at Six Flags is not what's going to change your life. pero un día divertido en Six Flags no va a cambiar tu vida. But again, happiness is a very self-focused. Pero el buscar la felicidad es algo egoísta. Because it's about us feeling happy. Pero porque se trata de nosotros estar felices. And it's the end rather than a means to an end. Y es un final en vez de una manera de llegar al final. You know what we need more than happiness? ¿Saben lo que necesitamos más que la felicidad? Is love. Es el amor. You know, love is not a feeling determined by circumstances. El amor no es un sentido que llega por las circunstancias. Love is a personal choice that we make. El amor es una decisión que tomamos. So, as family members, we will always be in a position where we can love. Entonces, como miembros de la familia, siempre vamos a tener una oportunidad en amar. It doesn't matter the circumstances. Y ahí no importa las circunstancias. Harder circumstances are when we need to love even more. Hay circunstancias más difíciles cuando tenemos que amar más. And it's not controlled by what other people do. Y no se controla por lo que hace el otro. Our family might fail us, Tal vez sea que nuestra familia nos falle una vez, but we are still always in a position to love. pero todavía estamos en una posición donde tenemos que amar. And love, of course, is not self-focused. Y el amor, dar el amor no es algo egoísta, Love the Lord your God. porque amamos a Dios, a nuestro Dios, Love your neighbor as yourself. y amamos a nuestro prójimo como a sí You mismo. know, love is the opposite of selfishness. El amor es totalmente diferente o el opósito de el egoísmo. And so, and love is about being more like God Entonces el amor no es como hacer más como Dios, and leading others to God. pero es llevar a otros a llegar a Dios. So don't worry so much about whether your family is happy. Entonces no se enfoquen tanto si su familia está feliz o no, Worry about whether or not you're loving your family. pero preocúpate si tú no estás amando a tu familia. Worry about whether or not your family is loving each other. O si tu familia no tiene amor para ellos mismos con el otro. Because if your family is full of Christ-like love, Porque si tu familia está llena del amor que viene de Cristo, then no amount of times going to Six Flags can even come near to being as valuable as that. ningún tiempo en Six Flags se puede comparar con el amor de Cristo. How do we get love? Entonces, ¿cómo adquirimos el amor? 1 Corinthians 13, verses 4 through 5. Primera de Corintios 13, versículos 4 y 5. Love is a choice to be patient, kind, El amor es una decisión que tomamos a ser paciente o bondadoso, to not be jealous, to not brag, to not be arrogant, a no tener envidia, a no ser jactancioso o arrogante, to not be rude, a no portarse indecorosamente, to not seek its own, a no buscar lo suyo, is not easily angered, a no irritarse and does not hold a grudge. o tomar en cuenta el mal recibido. And even though it's good and fine for us to seek for fun and for happiness,
Y sí, aunque sea bueno buscar la felicidad, those are not the things that teach us to love. el buscar la felicidad no es algo que nos enseña cómo amar. So let's work harder to grow in our love. Entonces, trabajemos más para crecer en nuestro amor. Another thing that we think the family needs Otra cosa que pensamos que la familia necesita, or think that the family needs the most, o creemos que la familia necesita más que todo, is security. es la seguridad. This makes a lot of sense too. Esto también tiene mucho sentido para nosotros. We want to have things in place that will protect us from physical harm or danger. Queremos tener cosas preparadas para protegernos de a cualquier daño físico. We don't want to suffer harm. Nosotros no queremos sufrir cualquier daño Even more, we don't want our loved ones to suffer harm. y no queremos que nuestros queridos sufran tampoco. And there are things that we can do that can help protect us in certain situations. Y hay cosas que podemos hacer para preparar antes de cualquier dilema. We can, have fire alarms in our house, for instance. Podemos tener el detector de humo en nuestras casas. Some basic things that we can do that will go a long way in keeping our loved ones safe. Y es algo básico que podemos hacer para proteger a nuestras familias. But what's wrong in thinking that security is what the family needs the most? Pero ¿qué es malo en pensar que la seguridad es lo que más necesita tu familia? Well, first is there is an endless amount of money and resources we can invest in trying to establish security. Hay tantos recursos o dinero que no podemos gastar o ahorrar para esta seguridad. Think about all the insurance plans we need to cover us in all these different situations. Por ejemplo, piensen en todos los seguros que necesitamos para que nos cubran en cualquier situación. Our health, Tenemos seguro para nuestra salud, our house, nuestros our hogares, car, nuestros autos, our possessions. nuestras posesiones. You can even get insurance for your pets. También puedes tener un seguro para tu mascota. Right, but how much money are we spending now? Y ahí cuánto dinero se ha gastado. A lot of our hard work goes into trying to protect us in these ways. Mucho de nuestro trabajo va en protegernos de estas formas. But we also need financial protection in our banks. Pero también necesitamos protección que viene en forma financiera por el banco. How much money do we need in the bank until we're fully protected? ¿Cuánto dinero necesitamos tener ahorrados para tener esta protección? Do we begin to focus more on setting up these protections and seeking these things more ¿Cuánto nos enfocamos en tener estas cosas preparadas? than prioritizing our spiritual Que responsibilities? poner prioridad en las cosas espirituales. We're working too many long hours. Trabajamos demasiadas horas. We're not with our families. No pasamos tiempo con la We're familia. missing out on spiritual opportunities in worship services. Nos perdemos oportunidades espirituales aquí en los servicios. We begin to stop obeying God's instructions, trying to have control over our lives. Ya no seguimos las instrucciones de Dios cuando tenemos el control de nuestras vidas. But the other thing we need to keep in mind is Otra cosa para tener en mente es, we will never have control over our lives. nunca vamos a tener posesión de nuestras vidas. There's a lot of good things we can and should do to help us in unforeseen circumstances. Sí, hay muchas cosas buenas que tenemos que hacer para de una forma de seguridad. But we need to remember there is not enough that we can do to sufficiently protect ourselves in this earthly life. Pero también hay que pensar, no hay un gran esfuerzo que uno puede hacer para estar completamente protegido en este mundo. And we can go crazy thinking that it's our responsibility to control everything. Y tal vez sea que nos podamos llegar a estar loco en pensar que uno podrá tener control sobre todo. Mindful of a parable about a rich guy in Luke chapter 12, Piensen en la parábola del hombre rico que viene de Lucas capítulo 12. who spent his whole life trying to accrue more and more possessions for his retirement. Ya este hombre se había tenido todas estas posesiones para su tiempo de retiro. He had so much stuff, he had to spend money just to keep more of that stuff. Él tuvo que gastar más dinero para poder ahorrar todo esto. He had everything set, Y ya tenía todo preparado. and then he died. Y después se murió. And all that investment in his securing his future, Y ahí todo lo que él invirtió para su futuro, he wasted his life. ya ahí se perdió su vida. He didn't do anything that he should have Y done. no hizo nada de lo que debía hacer. And it didn't make a difference. Y no hizo diferencia en su vida. Let's not fail to do what we can do now. No podemos dejar de poder hacer lo que tenemos que hacer ahora By focusing
too much on our future that we can't control. por enfocarnos en el futuro en el cual no tenemos control. Instead, what we need most, what the family needs most, is faith and trust. La fe y la confianza en Dios es lo que más necesita la familia. Jesus tells us to not worry about what we're going to eat or drink. Jesús dice que no se preocupen por lo que van a comer, He says, seek first the kingdom. pero busca primero el reino de Dios. The rest of these things will be added to Y you. después todo esto se te dará. I know there are things that you need in this earthly life. Yo sé que hay cosas que necesitas en esta vida, I will find ways to take care of that. pero yo buscaré forma de cuidar, proveer eso. I don't want you to worry about that. No quiero que te preocupes tanto por esto, I'm telling you what to worry about. pero yo te voy a decir por qué preocupar. Worry about the kingdom. Preocúpate por el reino What about the spiritual security of your family? o por la vida espiritual de tu familia. We can have all these finances to try to save our family. Podamos tener todas estas finanzas para tratar de ayudar a la familia, But we cannot buy their way into heaven. pero no podemos comprar el reino para la familia. Are we worried about who they're spending time with and the things that they're learning? Nos preocupa con quién pasa la familia tiempo y qué están aprendiendo. Are we worried about if our family is making a difference in the kingdom O pensamos si nuestra familia está haciendo un cambio en el reino de Dios, by helping other people? en poder ayudar a los otros. And trust in God is what provides the ultimate peace that security cannot. Confiar en Dios es algo que va a traer paz que la seguridad no puede traer. So, because the peace from our own security, it only works if nothing bad happens. Porque la paz en la seguridad solamente se puede llegar a ella si nada pasa en la vida. But trusting God means we'll be okay even though bad things happen. Pero confiar en Dios significamos que vamos a estar bien aunque pasen cosas malas. And trusting God is what prepares us emotionally for those bad things. Y confiar en Dios nos prepara para cuando lleguen esos días. And trusting in God, Y confiar en Dios, that's our soul insurance, isn't it? ya ahí eso es nuestro seguro. You know, your soul is quite literally saved. Ahí ya tu alma está bien asegurada. And the premium Y el premio, is very cheap. eh, Excuse me. What we pay for our copay is very cheap. So sorry. lo que pagamos cuando tenemos que dar y que el seguro no nos cubre, Because the blood of Christ covers all of it. ya porque la sangre de Cristo es un seguro que paga todo en total. So by seeking after trust rather than security, Entonces, en buscar confianza y no la seguridad, we'll have the time and energy and resources to prioritize spiritual things for our family. tendremos los recursos para buscar lo espiritual para la familia. Okay, we'll keep moving here. Vamos a seguir hablando. Another thing that we think the family needs the most Otra cosa que pensamos que la familia más necesita is, I don't have a good word for this, earthly abilities or developing talents and skills. serían las habilidades mundiales o cosas que pasan en el mundo que uno puede hacer. This could be things like our education. Tal vez sea algo como la educación. And think about, parents for children. Piensen en lo que nosotros tenemos planeados para los hijos. We want our kids to have good opportunities. Queremos que los hijos tengan buenas oportunidades, We want them to be involved in good things. que sean involucrados en cosas buenas. Can I get my kid involved in a sport? Yo quiero que mi hijo juegue deportes, Build some character through that, para que tenga un buen carácter por el deporte. which I'm a big believer it does. Y yo creo que sí, que los deportes ayudan con el carácter. I want my kid to have opportunity to learn instruments Quiero que mis hijos aprendan a tocar instrumentos or art, o que aprendan del arte, but then there's also ourselves. pero también llegamos a hablar de nosotros mismos. My wife helped me learn how to snowboard. Mi esposa me ayudó para que aprendiera a hacer el snowboarding. I was always too afraid to do that. Yo siempre le tenía un temor a hacerlo, She gave me the courage, pero ella me dio la confianza a hacerlo and it's pretty cool. y ahora me gusta. I enjoy life a lot more being on a snowboard. I like it. Y me gusta más la vida cuando estoy haciendo el snowboarding. And so these things are cool. They make us feel better about ourselves. Entonces esas cosas nos traen gozo a la vida. You can have your TikTok account where you're doing these cute things that you can share with the world. Tal vez sea que tendremos una cuenta de TikTok donde estamos compartiendo lo que hacemos con el mundo. That I don't recommend. Eso no se los recomiendo a todos. That doesn't build as much character. Eso no tiene tanto carácter. So these are good things. Esas son cosas buenas. But what's the problem? Pero ¿cuál es el problema? Well, these things can potentially, take up a lot of our resources. Esas cosas podrán ser que
quiten de nuestros recursos. How much time can we invest in developing these skills and abilities? ¿Cuánto tiempo podemos invertir en esas habilidades? I mean, how much can a person or a kid spend in trying to become a better athlete? ¿Cuánto tiempo puede una persona o un joven dedicar a ser un mejor atleta? You know, and athletes are pretty amazing. Y los atletas son algo maravilloso. The things that they can do, Las cosas que ellos pueden hacer whichever sport you're en thinking, cualquier deporte que usted está pensando, probably basketball, tal vez el baloncesto, me it's hockey. para mí es el hockey. They can do incredible things that you could never learn to do yourself. Esos atletas pueden hacer cosas que tal vez uno nunca pueda hacer en la vida. And because of that, Y por esa razón, they earn millions of dollars. ellos ganan millones de Like dólares. some of the richest people in the world. Ellos son unos de los más ricos en el mundo. Then you stop and think about what it is that they do. Y después uno para y piensa en verdad qué es lo que ellos hacen. That their extreme skill to move a ball a certain way. Que su poder en poder manejar esta pelota de la forma que ellos quieran. And how that has zero eternal significance. Y como eso no tiene ninguna importancia espiritual. Now the significance is it's entertaining. Ahora para nosotros es una forma de It's entretenimiento. fun to be part of, it's fun to watch. Y nos gusta verlo y ser parte de los deportes. But the billions of dollars being put into sports, Pero los billones de dólares que se gastan ahí, and that is not going to be worth a cent eternally. ya eso no tiene ningún valor espiritualmente. Oh, we can help our family develop certain abilities and skills. Pero podemos ayudar a nuestras familias a adquirir algunas habilidades. And some of these skills really can be useful in the kingdom. Y algunas de ellas sí pueden tener uso en el reino de Dios. But what do we need to develop even more than these impressive skills? Pero ¿qué necesitamos crecer más que estas habilidades? What about developing the character of our family? Tal vez sea ayudar a crecer el carácter de la familia. What's going to impress you most about your family members? ¿Qué nos va a impresionar más de nuestros familiares? Oh, my son's such a skilled athlete. Sí, mi hijo juega bien los deportes. My daughter's an amazing singer. O mi hija puede cantar muy bien. My wife is an incredible painter. Mi esposa le gusta hacer arte. What about being amazed by the humility of our children? Pero ¿y si nos impresiona la humildad de nuestros hijos? Being proud of our children for the self-control that they O possess. estar feliz por nuestros hijos por el dominio propio que ellos tienen. Being proud of our spouses because of the boldness they have to speak about the kingdom. O ser felices con la habilidad que tienen nuestros esposos o esposas de hablar de las cosas de Dios al público. How much time are we investing in practicing these skills and abilities? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en esas habilidades? Do you just send your kid off to sports, or do you sit down and try to train them about the importance of humility? ¿Qué estamos haciendo? ¿Mandando a los hijos a jugar deportes o tomar tiempo de hablar con ellos sobre las habilidades que hacen? How much time as a family do we spend in evangelism? ¿Cuánto tiempo pasamos como familia en el evangelismo? And here we are in the airport, and Dad's trying to talk to this stranger about Jesus. Aquí estamos en el aeropuerto y mi padre está hablando con alguien sobre las cosas de Dios. Do we value character growth and spiritual development? ¿Cuánto valor le damos a nuestro carácter en ayudarlo a crecer y hacer más cosas espirituales? That's what we need the most. Eso es lo que más necesitamos como familia. If you look at 2 Peter chapter 1, verses 5 through 8, Miremos aquí 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. he says, "For this reason you need to apply all diligence." Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Apply all diligence in your faith, supply moral excellence in your moral excellence, knowledge in your knowledge, self-control in your self-control, perseverance in your perseverance, godliness in your godliness, brotherly kindness in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of the Lord our Jesus Christ. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. These are the things that we need to apply all diligence to acquire. Estas cosas son lo que debemos aplicar diligentemente para buscar más de Dios. One after the next.
ya una detrás de la otra. We know a lot of superstar families Conocemos a muchas familias famosas that have a lot of great abilities, que tienen grandes habilidades, but if they do not have these qualities of God, pero si ellos no tienen esas cosas que vienen de is Dios, that the kind of family we want to have? esa es la familia que queremos tener, Is that the family that accomplishes God's purpose? o esa es la familia que cumple con el propósito de Dios. We'll try to speed up moving from here forward. A ver si podemos terminar más rápido. We think that we need possessions, Pensamos que necesitamos posesiones, give our family a good situation, a good environment, a darle a nuestra familia una mejor situación. Good clothing is what makes us feel like we're impressive and good looking. La ropa buena que pensamos que nos hace lucir más mejor. And these are the things that we think are most important. Y ahí pensamos que eso es lo que tiene el valor más grande en la vida. But again, what's the problem? Pero ¿cuál es el problema aquí? All the resources invested in acquiring more and more and more of these things, Todos los recursos que usamos para ganar estas cosas mundanas, all that we sacrifice in order to obtain these things. todo lo que sacrificamos para tener estas posesiones, And stuff, it gets old. y ya saben que eso se pone viejo, It ruins. eso puede dañar, And even the things that last, y las cosas que sí duran mucho tiempo, they get boring. también ya no le encontramos significado. So we think, well, if these things didn't get the job done, Bueno, si pensamos que esas cosas ya no cumplieron sus metas, I need more things. necesito más cosas en mi vida. And rather than possessions giving us what we truly need in our home, Y en vez de que las posesiones en verdad nos den lo que necesitamos en el hogar, it becomes a form of slavery. ya puede llegar a ser una forma de esclavitud. What happens to the young one who grows accustomed to receiving what he wants? ¿Y qué pasa con el joven cuando ya se acostumbra a que le den lo que él quiere? Whenever he wants. Cuando él lo quiere. Well, if the kid knows how to scream loud enough, Si el niño ya sabe cómo usar su the voz, whole family becomes a slave to his need for more things. ya la familia se vuelven esclavos en todo lo que necesita el joven. We don't need stuff. Nosotros no necesitamos cosas. We need a godly environment to be in. Necesitamos estar en las cosas de Dios, lo que estén alrededor de nosotros. Proverbs says, "Better is a drying morsel with quietness with it, than a house full of feasting and strife." Dice Proverbios que mejor es una comida quietness. You gotta look it up. Oh, I didn't. I put the wrong. It's in English. I guess I gotta double check those services. Is it dry mouth? Mejor es un bocado seco y con el tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Imagine the biggest, best feast you've ever had in your life. Entonces, imagínense aquí que estén en un banquete que tenga de todo. I'm kind of hungry now. Your mouth begins to water. Tengo un poco de hambre ahora y se te agua la boca. You'd be better off having half a piece of stale bread Y ahí estuvieras mejor comiéndote un pedazo de pan viejo in a tranquil home en una casa humilde than eating that feast que estar en ese banquete with what, the Kardashians? In a family full of strife. con la familia Kardashian y todo que está ahí. No stuff No hay ninguna cosa can ever be more valuable que podrá tener más valor than being with people who act like the Lord. que estar con aquellos que se cumplen de la voluntad de Dios. If we have the people that we need, Sí, tenemos las personas que acting the necesitamos, way that they need to, portándose de la forma en que deben portarse. we have peace, Tenemos paz, we have contentment, tenemos la felicidad, we have respect, tenemos el respeto we have emotional y security. tenemos una seguridad emocional. What do we want besides that? ¿Qué más queremos que esas cosas? If we can develop godly behavior in our homes, Si podemos llegar a tener el comportamiento de Dios en el hogar and we create a godly environment, y tenemos sitio que está, un ambiente que está lleno de las cosas de Dios, what's better than that? ¿qué es mejor que eso? Nothing is better than that. Ahí nada es mejor. And yet we fail to do this because we're chasing after the things that we think we need, but we don't. Y fallamos a hacerlo porque estamos buscando cosas que pensamos que necesitamos, pero no es verdad. We think we want fulfilling, meaningful, important lives. Pensamos que necesitamos vida con mucho cumplimiento. God said, I gave you a purpose. Pero Focus on my purpose. Dios dice que yo te di un propósito y que
te fijes en Él Lead your family in that purpose. y que lleves a tu familia a seguir ese propósito también. You think you need people in the world to think of you very highly? Tal vez sea que usted piense que necesita que las personas del mundo piensen bien de ti, It doesn't matter what the world thinks about you. pero no importa lo que piensa el mundo sobre ti. Lead your family to be close to me. Ayuda a que tu familia llegue al Señor. What's more important than that? ¿Y qué tiene más valor que eso? You know, think about your life growing up. Entonces piensa en tu niñez. Think about the things that you can remember Piensa en lo que tú te puedes acordar that you value the most. que tú valorabas mucho en tu vida. You know, it's not going to be the things that you wanted growing up. Los valores que teníamos en la juventud no es lo que queremos ahora. You know, I didn't always want to go to church every Sunday. Yo cuando era joven no quería ir a la iglesia todos los domingos. I value today that my parents didn't give me a choice. Hoy agradezco que mis padres no me dieron la opción. I wish my parents bought me more stuff. Y yo quería que mis padres me Yeah. compraran más cosas. I wanted cooler clothes. Yo quería ropa más Cool. chévere. You know, how come my friends can always go to the movies and I get to hardly ever go with them? Porque es que mis amigos pueden ir al cine cuando quieran y yo no siempre puedo ir con ellos. Well, what I value now Lo que tiene más valor para mí hoy en día is they taught me how to be content not getting the things that I wanted in the moment. es que mis padres me enseñaron a ser feliz aunque yo no me ganara lo que quería en ese momento. I value that I never saw my parents fight. Yo agradezco que nunca en la vida vi a mis padres pelear delante de mí. Never once saw them disrespect each other. Ni una vez vi que ellos se faltaron el respeto delante de mí. Never questioned that they would ever do the right thing and stay true to their word. Y nunca pregunté que ellos iban a hacer la cosa correcta y mantener su palabra. Those are the things that were most important to me growing up. Eso es lo que en verdad tenía valor para mí en mi niñez. These are the things that we want to establish in our Y families. eso es lo que queremos para nuestras familias también. These things only come Esto solamente viene by the Spirit. por el Espíritu. We read in the services today from Galatians 5 Hoy leímos en los servicios de Gálatas capítulo 5 that if we walk by the Spirit, que si caminamos en el Espíritu we can put an end to the natural fleshly sins that we commit. podemos poner fin a los pecados que están en nuestras vidas. And the Spirit can produce His fruit in us personally and in our Y families. el Espíritu puede traer el fruto de Dios en nuestras vidas y en las vidas de la familia. That is what we need. Eso es lo que necesitamos. Let's remember our purpose Recordemos nuestro propósito and remember how the Spirit is the one who's going to get us to accomplish it. y que recordemos que es el Espíritu que nos va a ayudar a cumplir eso. Thank you for your good attention. Gracias por su atención. God bless. Que Dios los bendiga. Amén.